Sí, varios, pero hoy voy a compartir uno. Pues sí, en mi vida he experimentado varios milagros. Un ejemplo de ello es un milagro físico que experimenté en un campamento de jóvenes. Pues sí, cuando tenía unos 8 o 9 años, bueno, cualquiera que me conozca sabe que siempre he sido una niña muy movida. Pues en una de esas estaba en el patio de unos amigos de mis padres y había una escalera que era como de bloques de yeso y tenía una columna que era como así, y una cosa así, súper grande, vamos, era más grande que yo y pesaba más que yo. Todo comienza en el año 2010. Después de un proceso de haberme encontrado mal físicamente, acudo al médico y bueno, me hacen pruebas y demás, y ese día, o sea, un día del año 2010, pues me dan el resultado de todas las pruebas y el diagnóstico es que tengo un adenocarcinoma gástrico, para simplificar es cáncer. Hubo un servidor de Dios que vino con don de sanidad y hizo un llamado para quien quisiera experimentar sanidad, y yo en ese momento no tenía ningún dolor físico, pero salí con fe a recibir lo que Dios tenía preparado para mí. Y en una de esas estaba por allí jugando y me enganché a la columna, al pollete ese, y se rompió. Se rompió de tal forma que literalmente, o sea, yo estaba aquí y se caía hacia mí. Bueno, en ese momento pues yo lo primero que hago es que me quedo chocada con la noticia porque nunca pensé que eso pudiera darse. Lo siguiente que recuerdo fue mi familia, enfocar en mi familia, ¿no? Porque de mis hijos, los menores todavía eran muy pequeños, tenían 8 y 12 años. Mi marido, todo eso se me viene a la cabeza. Pero lo tercero que pensé fue en solicitar la ayuda de Dios, como creyente de años ya, y pensando que era el único que me podía ayudar. Y recibí restauración en un hueso de mi espalda que yo no sabía que tenía mal, pero después de ese proceso entendí que lo tenía mal y Dios lo había restaurado y curándome de futuros dolores, futuras desviaciones de columna que yo ni siquiera sabía que tenía. En ese momento, cuestión de 2 segundos, 3 segundos, que es imposible apartarse de ahí, literalmente sentí aquí 2 manos que me empujaron como 1 metro o 2 metros más para allá de donde había caído la columna. En ese momento yo estaba allí sola, no había nadie que me pudiera empujar y ahí, en esos segundos que me quedé tirada en el suelo, me di cuenta y fui consciente de que literalmente había sido Dios el que me había salvado de o bien poder morir aplastada por esa columna o haberme hecho muchísimo daño y todo lo que hubiera conllevado. Pues los doctores que me llevaron el tema me ingresaron enseguida en el hospital porque había que operar de urgencia. El día de antes me hacen la última gastroscopia y ya ese era el último detalle para la operación. Por la tarde llega a la habitación el cirujano que me iba a operar. Me dice que la úlcera que yo tengo en el estómago está en un lugar donde no permite conservar ningún tramo, por lo tanto me lo tienen que quitar completamente. Que no me asuste cuando yo me despierte de la anestesia porque estaré en UCI, estaré con un montón de cables y de cosas, me tendrán que hacer transfusiones de sangre porque es una operación en la que se pierde mucha cantidad de sangre, que no me alarme porque todo eso está dentro de la normalidad. Entonces, en ese momento, con 8 o 9 años, sentí perfectamente cómo Dios está alrededor nuestra, está con nosotros en todo momento, nos libra de muchas cosas que a veces no somos ni conscientes y sentí una paz y un amor en ese momento porque, o sea, podría haber muerto, haberme hecho mucho daño y sin embargo Dios estaba ahí, me apartó y en ese momento flipé porque nunca había sentido algo así y es que fueron 2 manos aquí en mi costado que me empujaron. Yo puedo vivir sin estómago, es que es algo a mí por lo menos me dejó muy chocada, ¿no?, en ese momento. Bueno, la contestación del doctor fue sí,
será un proceso lento, pero lo conseguirá. En un año podrá estar sentada a la mesa con su familia. Yo estaba clamando al Señor, igual que mi familia, pero mi familia en la fe había una buena cantidad de hermanos en Cristo que aún muchos de ellos ni me conocían, pero que estaban orando por todo este proceso para que Dios pudiera intervenir, para que pudiera ayudarme en todo esto. Y así entro al quirófano. Recuerdo el momento de despertar, el despertar de la anestesia, que estaba todavía adormilada. Recuerdo al doctor al lado de mi cabecera de la cama y me dice lo siguiente: Salvadora, no hemos tenido que quitar todo el estómago, no está usted en la UCI. ¿Cómo se encuentra? Y en ese momento yo me di cuenta, bueno, eso era una garantía de que mi recuperación iba a ser mucho menos gravosa que lo que en principio se creía, ¿no? Y que yo iba a tener una calidad de vida muy favorable a la que en principio todo apuntaba. Así que fue una gran noticia. Es que cuando abren se encuentran la úlcera ligeramente desplazada del lugar en el que en principio ellos habían detectado que estaba. Seguramente puede ser que haya personas a lo mejor que piensen, pues el doctor se equivocó, las pruebas no fueron muy afinadas. Sé que no se equivocó el doctor, que no hubo ningún error, simplemente lo que hubo fue una intervención divina que cambió el curso de todo el proceso. Después de todo esto, pues claro, se abrió un proceso de tratamiento. Tuve que estar en tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, años de revisiones, de pruebas, de controles, pero tengo que decir que en todo ese proceso, especialmente en el de la administración de todo el tratamiento, Dios se mantuvo también conmigo, ayudándome. En más de una ocasión quedé, mientras me estaban poniendo las sesiones de quimio, quedé sin ningún tipo de defensa en el cuerpo. Mi cuerpo se quedó sin defensas. Y en esos momentos pues lo que hay que hacer es ingresar en el hospital y que pongan transfusiones de sangre. Pero en todas las ocasiones que eso ocurrió, en una semana, milagrosamente, mi cuerpo había recuperado el nivel mínimo para poder seguir con los tratamientos y para evitar que yo tuviese que ingresar en hospital ni tener que tener transfusiones. Todo esto fue guiado por la mano de Dios. Y le estoy muy agradecida a Dios por este milagro, porque bueno, me dio una nueva oportunidad y eso afianzó mi fe y me di cuenta que realmente Dios es real y Dios está contigo, y te animo a que lo puedas conocer. Allá por el año 84, la decisión que yo tomé de acercarme a Dios para conocerle, porque yo creía en Dios pero no le conocía. En ese momento yo me acerco a Dios. Esta decisión que yo tomo marcó un antes y un después en mi vida. Y ahí descubro que hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que primeramente lo que hace es un Dios de salvación que a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz nos proporciona nos da acceso a una salvación que es por gracia, y descubro un Dios de milagros, que hace milagros hoy. Y solo puedo decir que yo soy un ejemplo de ello.